Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:44, 7:44 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo... ...hoy con don Javier Venegas, buenos días... Muy buenos días. Don Borja Montoro, buenos días... Buenos días, don Luis. ¿Tienen ustedes dinero invertido en bolsa? ¿Alguno o ninguno? No recuerdo ahora mismo. Jolín, ¿tanto tiene usted invertido en distintos sitios? Que no sé, no, estoy en periodo de control, tengo que llamar a mi administrador. No sé. Sabe usted que vengo aquí simplemente porque me apetece hablar. Vale, o sea que ninguno de los dos les afectan las turbulencias bursátiles. Un paquetillo, bueno, desgraciadamente de una forma... un plan, pero de esos asegurados, de los que vienes con garantía de recuperar lo invertido. O sea, no es una montaña rusa, ¿no? Bueno, yo como no tengo un duro, pues no tengo invertido en nada de nada. Pues contemplo todas estas cosas con el un cerdito, cierto... igual, un cerdito. ni en el cerdito. Acciones de Radio Libertad. Ahí. Bueno, estamos ahora mismo en una época de turbulencias bursátiles. Hoy parece, pero no lo sé, que se podrían atenuar las caídas de días pasados, es decir, que volvería a caer la bolsa americana, quizá un poco menos que el viernes y el jueves. Pero vamos, que el anuncio arancelario de Trump pues ha provocado un terremoto en el tablero económico del mundo. Y nada, pues hasta que la gente se acostumbre a la nueva situación habrá reajustes, pero además se añade una segunda cosa que es la incertidumbre, porque claro, Trump ha puesto una serie de medidas, China ha contraatacado con contraaranceles, la Unión Europea se reúne hoy para ver qué hace, Keir Starmer hoy saldrá a dar un discurso a decir que el modelo económico antiguo ha muerto, Netanyahu ya está camino a Washington o ha llegado para negociar hoy que a Israel se le exima de los aranceles. El líder del Partido Comunista Vietnamita hablando ayer con Trump defendiendo las virtudes del libre mercado. La verdad es que está todo de lo más curioso. ¿Cómo están viendo ustedes el tema, don Javier? Pues yo lo estoy mirando con la expectación lógica de que hemos cruzado una línea, ¿no? Una línea que nos conduce a una situación completamente nueva. Entonces, hay muchas teorías, estoy leyendo cantidad de teorías sobre por qué lo hace Trump. Bueno, es decir, teorías puede haber para dar y tomar, y yo no discuto que haya alguna razón más compleja para entender el movimiento. Yo creo personalmente que el movimiento va a provocar pérdidas para todos, y que eso es algo que desde el punto de vista, bueno, no creo que haya ningún economista que lo discuta. No creo que haya, desde 1950 en adelante, yo no creo que haya ningún economista que lo pueda discutir. Alguno hay, Daniel Lacalle ha publicado un artículo muy bueno ayer diciendo que el impacto en la economía real de los aranceles será muy escaso, si es que existe. Bueno, economista es Daniel Lacalle, no bueno, sé. Pues es uno entre muchos, no digo que no, pero mire, por lo pronto hay una cosa que ha pasado desapercibida, y es el desplome del precio del petróleo. Sí, señor, está por debajo ha roto de la barrera de dólares. ha roto la barrera. No, creo que estaba ayer. Esta mañana lo he visto yo por debajo de 60. Sí, exacto. Es decir, que es una barrera ya desde hacía del año 21, que creo vino un desplome por la cuestión del dichoso virus. Pero, es decir, ¿y esto qué quiero decir con esto? No es solo, es un signo evidente de recesión global. Es decir, eso sabemos que cuando se desploma el petróleo a esos niveles es signo de recesión global, pero bueno, que yo no soy economista, cuidado. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que esto donde más daño puede hacer, a uno de los países que más daño, y a los trabajadores que más daño puede hacer, es a los estadounidenses. Porque el petróleo allí es una de las industrias principales y bueno, ya sabemos que, por ejemplo, una técnica que está muy extendida y hay muchas empresas que se ha invertido mucho dinero es el fracking, y el fracking necesita un precio alto para ser rentable. Para ser rentable. Para ser rentable, y va a afectar a muchos trabajadores. Yo creo que estamos en un terreno desconocido. Afecta y mucho a Putin. Afecta a todos los que produzcan, pero Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. O sea,
Entonces, todos los que estén en esa liga van a tener pérdidas significativas de ingresos y seguramente, con toda seguridad, de empleo. Entonces, esto es así. Entonces, yo no sé, he leído muchas cuestiones que la cuestión es una cuestión de fondo monetaria, que intentan que el dólar, que es la divisa global y tal... Yo no creo que las explicaciones vayan por ahí. No lo sé. Yo lo que sí escucho es el planteamiento una y otra vez de Donald Trump y de sus asesores, que la cuestión es condicionar los aranceles a la balanza comercial. Es decir, si tú tienes un superávit con Estados Unidos, vas a tener que dos cosas: o reducir ese superávit o pagar aranceles. Entonces, claro, eso entra en litigio con casi todo. Eso es un problema muy grave. Es lo que tú planteas, el hecho de decir que los aranceles y que una guerra comercial mundial a la larga es dañina para todo el mundo, eso yo creo que no lo discute nadie. Ya la corta. Como situación. Lo que sí es, o sea, es evidente, la llegada de Trump a la Casa Blanca, que todavía no ha cumplido 3 meses desde que llegó, ha sido una sacudida. Pero que parece que lleva 3 años. Ha sido una sacudida. No ha venido a pasar 300. No ha venido a pasar el tiempo y no ha venido a hacer un segundo mandato, unos segundos 4 años interrumpidos por un paréntesis y decir, bueno, pues vamos a continuar la política. Ha venido verdaderamente a cambiar algo que ha descubierto, o no le ha parecido que esté la situación bien para su propio país, y además lo ha contado y tiene una ventaja. Donald Trump no se le puede echar en cara que no diga con claridad un poco las intenciones que tiene él y su equipo. Quiero decir que todos hemos estado, creo, este fin de semana hemos podido escuchar la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que es una entrevista magnífica, y es una entrevista que explica mucho sobre lo que decía usted esta mañana también, y todo yo creo que es efectivamente, hay que ponerlo en una perspectiva de algo que, en una situación en la que nadie puede apostar hoy en día porque la jugada vaya a salir bien. Eso es indudable. Yo creo que no es una jugada que ahora mismo diga, voy a tirar los dados para ver si esto sale. Tampoco me parece que puedas apostarse o que se pueda decir que es una jugada a lo loco. El retrato disparatado de Trump, poco menos que si fuera un loco y un inconsciente o cosas de ese tipo, me parece insensato. Yo creo que no es una caricatura, y no, ya, entre otras cosas, porque yo la he oído en el pasado, ese mismo retrato se lo he oído a Ronald Reagan. O sea que yo tengo edad suficiente para haber visto cómo era la presidencia de Ronald Reagan, la primera, sobre todo los primeros 4 años antes, porque luego ya fue después del anuncio con el que inauguró la campaña para ganar su segundo mandato, ya las cosas iban muy bien y todo el pueblo americano entusiasmado y todo iba muy bien, pero los primeros 4 años se lo iban a comer, y era un cowboy, se subía a lo alto de la bomba atómica, y lo hemos visto de todas las maneras. Y de hecho, sus medidas iniciales pues provocaron recesión. Sí, y también usó aranceles, etcétera. Entonces, los aranceles es un instrumento, lo tienen, y es un comando. No creo que lo que mueva la situación, al final, siempre la situación en los Estados Unidos es de primera potencia del mundo, y de intentar conseguir mantener una situación de primera potencia del mundo, que yo creo que de alguna manera ellos mismos piensan que ya están a punto de perderla. Lo que quiero decir es, puede que nadie pueda apostar porque las cosas vayan a salir bien. Lo que yo sí creo es que lo que motiva estos movimientos es que la apuesta de que si no hacían nada las cosas iban a salir mal era segura. Y eso es lo que yo sí creo que o sea, lo que no podían es dejar las cosas como estaban. Yo he tratado de explicar esta mañana que si nos ponemos a analizar lo que está haciendo Trump en términos económicos, pues no vamos a entender nada, porque como dice don Javier, pues no todos los economistas dicen que esto va a provocar caídas del PIB en todos los países, pero lo que sí parece claro es que, hombre, pues ayudar mucho al crecimiento económico no ayudan los aranceles, eso está clarísimo. Con lo cual dices, ¿para qué se ponen, no? Yo lo que decía es que si queremos analizar lo que está pasando, tenemos que ir desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista bélico. Estamos en una guerra entre Estados Unidos y China a lo largo de muchísimos años anteriores, concretamente desde que llegó Xi Jinping al poder. China está en una estrategia de expansionismo comercial, controlando cada vez más canales de distribución, centros de distribución, controlando sectores estratégicos de la economía, creciendo como locos, emitiendo CO2 lo que les da la gana.
Y sin embargo, Europa y Estados Unidos pues se dejan quitar cada vez más cosas. Ha llegado Trump y ha dicho, se acabó, vamos a la guerra comercial. Y esa guerra es Estados Unidos-China. Todo lo demás es accesorio. Y si uno parte de eso, entonces se da uno cuenta de por qué Trump se muestra con lo de Ucrania tan... Pues porque lo de Ucrania para él es un tema absolutamente menor. ¿Por qué Estados Unidos pasa de la Unión Europea? Pues porque percibe que la Unión Europea, la Comisión Europea, pues está en estos momentos en una postura, pues haciéndole el juego a China, con lo cual dice, se acabó, opta, o estás conmigo o estás con China. El problema de la Unión Europea, es que como actor internacional se ha demostrado ya en varias ocasiones, y ahora aquí es cuando más tendría que demostrar, es completamente ineficiente. Es burocráticamente muy poderosa hacia adentro, hacia los ciudadanos que vivimos dentro de la Unión Europea, y toman resoluciones, adoptan medidas, etcétera, y esas nos afectan inmediatamente. Pero si necesitamos proyectarnos los ciudadanos europeos hacia el exterior a través de esas instituciones, no existen, no hay una manera. Lo del ejército europeo, yo estaba hablando este fin de semana con militares, etcétera, tal. Uno de ellos en OTAN ahora y se va a Estados Unidos, además destinado, etcétera, no tiene ningún miedo a que esto vaya a afectar a la Alianza Atlántica, etcétera. Sí, es verdad que vamos a tener que poner dinero. Pero claro, cuando empiezas a oír hablar el ejército europeo, es que es imposible, imagina, pero no porque ya no podíamos poner todo el dinero. Ya hay un ejército europeo, se llama OTAN. Sí, pero claro, lo que están planteando ahora es una especie de ejército europeo que esté al margen. Claro, eso sí, pero chorradas de cara a la galería. Es sobre la institución en sí. Es que no hay una cabeza, no hay una cabeza que tome decisiones hacia afuera de la Unión Europea. El problema militar es uno y el problema arancelario es otro. El problema es que ahora mismo, por ejemplo, dice Gran Bretaña, con la historia del Brexit, que se le criticó mucho, que esto le va a costar, pero ellos son autónomos, toman decisiones ahora mismo y puede ir Starmer y negociar por su cuenta con Estados Unidos. Pero en cuestión arancelaria, ningún país europeo, y se ha hablado mucho de eso de Meloni que bien se lleva contra sí, pero Meloni está dentro de la Unión Europea, no puedes hacer nada para negociar ya ha dicho diferentemente. Al parecer Trump ha debido soltar que quién es Meloni. Dice, da igual, aplíquele los aranceles igual. Bueno, claro, si es que está dentro de un territorio no puede negociar con ella aranceles. Que a ellos le imponen. Pero ojo, porque Meloni o Macron sí pueden negociar cosas con Trump al margen de la Unión Europea, y estoy seguro de que ambos las están negociando. Por ejemplo, Macron no puede negociar desarme arancelario con Trump, pero sí puede negociar exclúyeme tal sector de los aranceles que a mí me interese especialmente, a cambio yo te apoyo en otras es de cosas, inversiones, ¿no? De empresas, que es, bueno, íbamos a invertir no sé cuánto en la expansión, pero tampoco quiero yo tomar todo el rato la palabra, que Javier hace un rato que no. Escuchando con interés, es que claro, estamos hablando de cosas de una complejidad enorme, estamos hablando simplemente ni más ni menos de posibles problemas de Estados Unidos y de cómo los va a abordar. Si tiene una guerra comercial con China y algo más, eso es evidente. Yo creo que China con Xi Jinping pues ha roto por decir así, una tradición que llevaba unas décadas, que era la de ser, digamos, un agente económico. Inspiró confianza y que en el 2000 los metieron en el... No es que inspirara o no inspirara confianza, simplemente tenía un pacto con sus propios ciudadanos, es decir, tú no te metas en política y puedes hacer negocios. Y la esperanza que había en Occidente era la liberalización económica conducirá a la liberalización política, pero eso se ha demostrado que no. Claro, es así. por eso... No, yo creo que Occidente... No, a Occidente le daba igual, lo que sí, los chinos no. A los chinos, a los ciudadanos, porque hay que distinguir entre lo que es Xi Jinping, el Partido Comunista, China, y luego, aunque luego muchos puedan estar de acuerdo o no, pero es decir, siempre hay lo que es la parte social, la sociedad, que son individuos que tienen sus propios intereses. Y los chinos, pues están ahora mismo muy disgustados con Xi Jinping. Es decir, hay una corriente bastante crítica y dentro del propio Partido Comunista incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque China ha funcionado precisamente porque ha mantenido esa regla, con un cierto interés, digamos, político, geopolítico, como no puede ser de otra manera en cualquier país, ¿no? Y más si es grande, pero ha sido bastante abierto dentro de lo que cabe, es decir, ha sido más aperturista, muy gradualista con mucho pulso, y ahora, sin embargo, Xi Jinping lleva tiempo haciendo lo contrario, interviniendo mucho más la economía china,
teniendo mucho más presencia en los sectores, mucho más dinero público, mucha más subvención, mucho más dirigismo. Este sector me interesa, este no, aquí les damos dinero y a estos les cerramos el chiringuito. Y yo creo que eso es lo que precisamente vuelve vulnerable a China. Es decir, precisamente el dirigismo y la planificación. Exacto, es donde está ese dirigismo, esa planificación es la que ha provocado el crack inmobiliario en China. Sí, que ha habido una ciudad entera que han demolido. Ciudades enteras abandonadas. Ciudades enteras abandonadas. Es un tema muy complejo. Sí, porque además tiene un problema. ¿Cómo se llama la que hay aquí en Toledo? Seseña, ¿no? Sí, pues eso a lo bestia, pero a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. Entonces, lo que está demostrando es que el dirigismo de Xi Jinping está siendo contraproducente para China, pero también eso a su vez le empuja a insistir más, ¿no?, en esa política. Eso es por un lado. Luego tenemos la Unión Europea, que como todos sabemos, y yo creo que no soy sospechoso de no haberlo denunciado 1 trillón de veces en todo tipo de artículos, tenemos una Unión Europea que desde luego es completamente inoperante y completamente negativa para los intereses de los propios europeos. Es así, evidente. Es un modelo que o se cambia o acaba mal. Pues hoy se reúnen los ministros de Economía o de Comercio de los distintos países de la Unión Europea para decidir qué hacen. Les voy a poner un modelo porque tenemos ya la respuesta a Trump del gobierno de Taiwán. Muy interesante. Pausa publicitaria y les comento qué propone el gobierno de Taiwán. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, les decía que les iba a comentar cuál ha sido la reacción de Taiwán, que yo creo que se podría coger como modelo para ver la reacción europea a los aranceles de Trump, pero lo trataremos después, porque ahora tenemos a nuestro invitado del día, don Ismael Clemente. Don Ismael Clemente, buenos días, don Ismael. Buenos días, señor del Pino. Es consejero delegado de Merlin Properties desde su fundación. Bueno, usted está trabajando en el sector inmobiliario desde hace la friolera de 27 años o algo por el estilo, 26, 27. Antes trabajó usted pues en algunas pequeñas empresas como Garrigues, como el Bankers Trust, RIB, etcétera. Vamos, que tiene usted una experiencia en el sector inmobiliario pues tremenda, y ha participado en transacciones de como 5.000 millones de euros en todo tipo de activos inmobiliarios. Es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y miembro del Spanish Council del Urban Land Institute. ¿Qué
¿Qué es Merlin Properties, don Ismael? Merlin es una SOCIMI, que es la traslación española de un régimen internacional que se llama REIT, Real Estate Investment Trust. Es una mezcla entre una figura societaria y un fondo. Se parece a las sociedades en que tiene que distribuir dividendo y se parece a los fondos en que tributa en la base, abajo en la sociedad tributa cero y solo tributan cuando suben los rendimientos hacia arriba, pero como los tiene que distribuir cada año, al final acaba tributando siempre. Se creó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para canalizar la inversión inmobiliaria de particulares y evitar que un posible sobrecalentamiento del sector pudiese llevarse por delante el sistema bancario. Entonces estas, al ser cotizadas, corrigen por el precio de cotización y no afectan al sistema bancario. Ustedes cotizan en el IBEX 35, también en la bolsa portuguesa, y en estos momentos gestionan una cartera de activos inmobiliarios con más de 4 millones de metros cuadrados en alquiler, 105 edificios de oficinas, 95 naves logísticas, 12 centros comerciales y 3 centros de datos operativos. Vamos, que tienen ustedes un poquito de experiencia en el sector inmobiliario, ¿no? Yo mucho tiempo, sí. Bueno, el motivo de entrevistarles es porque España tiene previsto iniciar en 2027 el proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares que aún operan en el país, y la primera será Almaraz, que está en Cáceres. Pero bueno, hay ahora mismo unas turbulencias en el mundo tremendas, y también lo que hay son unas previsiones pues de que las necesidades de energía van a continuar incrementándose. La climatización, electrificación del transporte, pero sobre todo hay un aspecto, el de la inteligencia artificial, que ya todo el mundo está avisando de que es que la cantidad de energía que requiere la inteligencia artificial es brutal y se va a incrementar de forma pues exponencial. Así que se ha reabierto el debate sobre el apagón nuclear. Y ustedes, a este respecto, han firmado un acuerdo con la Junta de Extremadura para construir 2 centros de datos de última generación en Badajoz y Cáceres, con una capacidad de hasta 1 gigavatio cada uno. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Qué es lo que Merlin Properties y la Junta de Extremadura quieren hacer? Básicamente lo que hemos acordado con ellos es promover la construcción de 2 campus de centros de datos, uno en Navalmoral de la Mata, que es provincia de Cáceres, y otro en Valdecaballeros, que es provincia de Badajoz. El más inmediato es el de Navalmoral de la Mata, que tienen una capacidad progresiva en función de la energía que nos dé Redeia. Tienen una capacidad progresiva de ir subiendo hasta aproximadamente 1 gigavatio IT, que es como 1,5 gigavatio más o menos de potencia eléctrica. Fundamentalmente este tipo de instalaciones tan grandes están enfocadas hacia necesidades de computación derivadas del entrenamiento de modelos o de la inferencia, que es la explotación de los modelos una vez ya entrenados para inteligencia artificial. ¿Y qué tiene eso que ver con la central nuclear de Almaraz? Bueno, de forma directa, lo que tiene que ver es que nosotros nos instalamos en un sitio donde había abundante potencia disponible, de fuente primariamente renovable, pero claro, a nadie se le oculta que la renovable es completamente intermitente. Es decir, que está muy bien tener 1 giga a tu alrededor de fotovoltaico, pero eso te va a dar el 20% de tu potencia aproximadamente, y tú necesitas potencia 24/7. Entonces, para nosotros era muy importante tener respaldo nuclear, y por eso nos instalamos allí. Navalmoral de la Mata está literalmente al lado de Almaraz, de la nuclear, y Valdecaballeros pues está 65 o 70 kilómetros en línea recta. O sea que ustedes lo que estarían haciendo es firmar con la Junta de Extremadura un proyecto que en realidad plantea que no se pueden desmantelar esas centrales nucleares, ¿no? Que hombre, pues la energía que generan se puede utilizar, por ejemplo, para inteligencia artificial, que consume muchísima energía. Sí, con sentido común así deberían ser las cosas. En teoría, así si queremos pensarlo en abstracto, la red eléctrica nacional nos puede suministrar 1,5 gigavatio de potencia en Navalmoral de la Mata
teóricamente sin respaldo nuclear, pero porque vendría de otras nucleares de otro sitio. Es decir, el día por ejemplo, de Francia. Bueno, no, de las otras que quedarían todavía vivas en España. El día que las quites todas, pues la posibilidad de suministrar esos volúmenes de potencia de forma constante, 24/7, de forma fiable, pues disminuye sensiblemente, porque a día de hoy la tecnología de acumulación no está desarrollada y las centrales de bombeo turbinación hay muy poquitas en España, hay 2 o 3 y bueno, no dan para todo. Entonces no hay una fuente 24/7, que es lo que se necesita para la industria de centros de datos. Básicamente, pues ustedes son una empresa, ustedes no entran en disquisiciones políticas y ustedes, bueno, pues se adaptan al marco de juego que los políticos fijen, ¿no? Pero en un mundo ideal, pues ustedes están poniendo 2 centros de datos que van a permitir pues hombre, mejorar un poco el posicionamiento de España en el campo de la inteligencia artificial, que todo el mundo prevé que va a ser un campo clave en los próximos años, y ustedes, si no existieran los condicionamientos políticos y sin pretender meterse en ninguna disquisición política, pues ustedes lo que dicen es: oiga, yo tengo aquí esto, que puede hacer un bien, crear un montón de puestos de trabajo, yo necesito energía 24 horas al día, aquí hay una central nuclear que me puede proporcionar esa energía. Que la desmantelan, pues tendré que buscarme la vida en otro lado, pero se me complicarán las cosas, ¿no? Básicamente eso es lo que está usted diciendo. Es así, es decir, la energía te la pueden suministrar de muchas formas, pero si quitas el respaldo nuclear a día de hoy es muy difícil que te la den 24/7 y en los volúmenes en los que la requieres, con lo cual, si no puede ser aquí, pues te tienes que buscar la vida en otro lado. Es decir, sin pedirle que se pronuncie usted sobre temas políticos, que evidentemente pues no eso a usted es algo donde no entra, ¿no? Pero usted, si fuera usted el que manda en España, ¿usted mantendría abierta la central de Almaraz? Yo sí, claro, yo mantendría todo el programa nuclear. El programa nuclear original español eran 27 centrales. Francia me parece que tiene 56 en operación y está, me parece, ahora abriendo 3 reactores nuevos. Italia está reempezando su programa nuclear, que nunca tuvo. Italia no pertenece al club nuclear. España tiene ese privilegio, pero Italia no. Y está ahora planteándose arrancarlo, y Alemania está planteándose volver a calentar las centrales que ha enfriado, que cuesta un dineral auténtico y que es absolutamente paradójico, ¿no? Parece que ahí hubo pues una pequeña disfunción, ¿no? Un ex primer ministro que se metió en el consejo de una gasista y le susurró al oído a la nueva primer ministro que por qué no se echaban en brazos de Rusia a efectos de suministro, que puede salir mal con semejante plan. Entonces, al final, pues parece que se han dado cuenta del enorme error que han cometido. Es un error que sirve de ejemplo para todo el resto del mundo. Por tanto, aprendamos de ese error, porque es evidente, y no cerremos nuestro programa nuclear. Teníamos 10 reactores en España, hemos cerrado 3. Los 3 que hemos cerrado, la verdad, es que son muy pequeñitos. Es decir, Vandellós 1, pues era, no sé, tenía 400 o 500 megas, luego Zorita, más pequeño todavía, y Santa María de Garoña, bueno, pues entre los en Almaraz, entre los 2 reactores, pues producen anualmente, pues uno por 8.760, pues casi 18 teras de energía eléctrica al año, y las 3 que cerraron, pues entre todas me parece que eran 7, 8 teras entre las 3 que se cerraron. Entonces ahora ya llegamos a las de verdad, y ahora convendría no cerrarlas. Y yo diría todo lo contrario, aunque esto sea anatema decirlo hoy en día. Yo creo que lo que habría que hacer es extender la vida útil de esos reactores hasta pues su límite, que en otros países del mundo, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, centrales coetáneas de estas se están extendiendo hasta 2064, 2084. 2064, claro, o sea, claro. Les quedan todavía estas centrales un montón, nuevecitas, son una 40 central, años, claro, o 60 claro, de producir electricidad, y las quieren cerrar. Son muy modernas, son unas centrales muy modernas en el sentido de estas enormes infraestructuras, están en perfecto estado. En España además se ha hecho un mantenimiento bueno, que solo en estos últimos años, quizás ya ante la posibilidad de tenerlas que cerrar, se ha quizás descuidado un poco, pero se ha hecho un magnífico mantenimiento. Lo que habría que hacer ahora es extender la vida útil hasta su límite y aprovechar ese periodo intermedio
para desarrollar nosotros mismos, que tenemos la capacidad de hacerlo, nuestra propia tecnología nuclear en materia de reactores pequeños. Porque aunque algún día parece que tendremos almacenamiento, no está escrito en piedra que el almacenamiento sea eficiente, ni sobre todo que sea más ecológico. Es decir, que cuando alguien cree que un almacenamiento en baterías de ion litio es una cosa chupi guay, es porque no sabe cómo funciona la minería del litio, sobre todo en países raros, no poco recomendables del mundo. Y luego, ¿qué haces con esas baterías de litio una vez que agotan su vida útil? El garaje. Hemos visto. Bueno, aparte lo hemos visto en los coches, los problemas de seguridad. Yo cuando me dicen que hay que refabricar todo el parque de coches del mundo en 1.300 millones de automóviles y cambiarlo por 900 o 1.000 de batería, digo, bueno, y luego todas esas baterías, es decir, no sé por qué eso se considera de pronto más ecológico. Es como considerar que es más ecológico llenar cualquier tierra fértil, llana, susceptible de regadío, de incas de acero, cubos de hormigón y placas de silicio, y eso porque es más ecológico que cada 30 años llevarte un residuo al Cabril y enterrarlo. No sé por qué es más ecológico, pero bueno, son como modas, y es verdad que actualmente la que prevalece es un poco esa moda antinuclear. Dejando abierta la central de Almaraz, pues no se perderían todos los empleos que se generan alrededor de la central, que son muchísimos, sino que además, ¿cuántos empleos directos crearían los centros que ustedes han propuesto construir allí en Extremadura? Pues un centro de 1.000 megas, pues en torno a entre 1.800 y 2.200, y lo que pasa es que no son empleos normales, son empleos de alta cualificación, FP superior, ingenieros, o sea, gente bastante potente que desarrolla. Con lo cual crean a su vez muchísimos empleos indirectos en la zona y fuera de la zona. Un montón, y no solo eso, sino que luego la empresa, por ejemplo, que haga cualquier cosa relacionada con inteligencia artificial, que quiera conectarse con baja latencia a un centro de datos, se instala allí, porque mientras más cerca estás del centro de datos, menor es la latencia. Con lo cual actuaría como polo de inversión para otro tipo de empresas, ¿no? Claro. Pues oigan, no sé, a mí me parece un proyecto muy razonable el que ustedes han pactado con la Junta de Extremadura. Yo espero, confío en que termine imperando la sensatez, y bueno, yo creo que estamos viendo signos en el mundo de que están cambiando ciertas modas y ciertos ciclos, y ya vemos como en los países de nuestro entorno otra vez se vuelve a invertir en energía nuclear, en muchos sitios con centrales, mini centrales de estas de última generación. Bueno, confiemos, se está alargando la vida útil de las centrales existentes. Bueno, confiemos en que el sentido común se termine imponiendo, ¿no? Ojalá, porque España yo creo que necesita tener energía 24/7 fiable y barata. Es una forma de competir. La gente suele agradecer además que la energía sea barata, ¿verdad? No nos gusta ver la factura de la energía al final de cada mes. No, a mí cuando me preguntan yo siempre digo que cuando opino de estas cosas obviamente tengo un interés, pero que mi interés no debe diferir mucho del de un ciudadano medio español. Es decir, quizás el único matiz es que yo necesito 24/7 y el ciudadano español a lo mejor con 8 horas, que son las del día, pues le va bien, pero energía... Los autónomos un poco más, 24 horas al día. Los autónomos necesitan 24 horas, efectivamente, pero bueno, el ciudadano español muchas veces no es autónomo. Ojalá fueran todos autónomos. No sé, yo sí. No les desearía ese. No. Yo ya estoy mal. Bueno, ¿quieren ustedes hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? El acuerdo está condicionado a la duración de la central. Ahora mismo se ha firmado y dicen lo vamos a hacer sí o sí, sin saber todavía si van a poder disponer de esa energía o no. Técnicamente no está condicionado, porque se supone que el dedo de la administración pública podría decir: te doy 1,5 gigas en Arañuelo 400, que es la subestación de allí, y me los manda de otro lado. Teóricamente podría ser así. Otra cosa es que desde el punto de vista de sentido común dices, pero si me lo vas a mandar de otro lado, que lo tienes que sacar del mismo sitio. Ya. ¿Y eso luego repercutiría en los costes de la propia empresa? ¿Se lo harían Nosotros a los clientes les hacemos un pass-through, es decir, la energía eléctrica no le incrementamos para nada el precio, ni se lo disminuimos, es decir, la energía eléctrica se les pasa directamente tal y como se recibe de la red. Lo que les ayudamos normalmente es a firmar los famosos PPAs, que son unos acuerdos de provisión de energía eléctrica a larguísimo plazo, y se lo hacemos por tecnología. Pues hacemos un PPA para fotovoltaico, hacemos otro para eólico, hacemos otro para hidráulico, no sé, hacemos diferentes
grandes compras de energía y con eso les cubrimos a largo plazo el compromiso precio. Les ayudamos, porque sobre todo si son extranjeros, pues el mercado eléctrico español muchas veces les resulta difícil. Yo no soy extranjero y me resulta difícil cuando llega la factura de la luz de todas maneras, o sea que me imagino que para cualquier otra persona tú sabes todo. Es un bueno, pues salvo que tenga usted alguna pregunta que hacer, me Ismael. interesaría saber por qué aquí. Porque claro, es decir, evidentemente la impresión de energía es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Es decir, y para cualquier empresa o industria que tenga un consumo masivo, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué han decidido ustedes instalarse en Extremadura? No se han ido, por ejemplo, a Francia, entre otras cosas, por ejemplo. No, es la cuestión. Alemania. Porque no, Alemania no, perdón. Entiendo yo que el proyecto tendrá algún valor añadido además, ¿no? Hay dos por qué aquí. Uno por qué España y otro por qué Extremadura. ¿Por qué España? Porque curiosamente y sin haber hecho nada para negociarlo ni merecerlo, pero el 70% del tráfico de datos mundial pasa por la península ibérica, porque todos los cables submarinos, que son los portadores de datos a granel del mundo, los de Estados Unidos vienen a parar a España, los de Latinoamérica vienen a parar a Sines, a Portugal, los de África entran también a través de Barcelona, los que vienen desde Asia entran por el Mediterráneo y también vienen a parar a Barcelona. Entonces todo el tráfico de datos, o una parte sustancial del tráfico de datos mundial pasa por aquí. Por otra parte es un país con mucho territorio, muchas renovables que te lo piden los clientes de inteligencia artificial, siempre quieren una fuente primaria renovable, y con una red eléctrica fiable y abundante y potente, y mucho superávit de generación respecto de consumo de energía. Eso es por qué aquí. Y la energía, debido a eso, a que somos una pequeña isla energética, Francia nunca ha querido que nos interconectemos con el resto de Europa y por tanto la electricidad que nos sobra no la podemos exportar. Por tanto, al ser una isla, pues toda esa electricidad hay que consumirla aquí y todo el mundo se fija en que como sobra, pues es muy interesante establecerse aquí, ¿no? Entonces, eso es por qué aquí. Ahora, ¿por qué Extremadura? Pues porque los centros de datos se colocan en tres tipos de sitios. Proximidad de grandes áreas urbanas para hacer servicio a empresas, sitios donde aterriza, ameriza o amarra un cable que viene por el mar. Por ejemplo, nuestro centro de datos de País Vasco, el de Lisboa, están vinculados a la entrada de cable submarino. O tercero, sitios donde haya un montón de potencia eléctrica disponible, que eso en sí mismo ya es algo completamente raro a nivel internacional. Entonces, sitios como Extremadura con un montón de potencia eléctrica disponible y con respaldo nuclear son raros en el mundo, y ahí se puede colocar un campus de centro de datos con mucha capacidad de computación. O sea, que era verdad lo que había escuchado yo de que España tendría en la cuestión energética al final algo que decir, ¿no? España podría hacer de esta industria algo parecido a lo que hizo en su momento con la industria del turismo. Dios nos dio las playas y el sol, y bien que nos ha venido para meterle 14 puntos a nuestro PIB. El mundo de la inteligencia artificial y los centros de datos, España tiene grandes ventajas competitivas para batir al resto de competidores globales, si las sabemos aprovechar. Sí, las sabemos aprovechar. Sí, está el asunto, ¿no? No sabía ese corte de que habla usted de Francia, de imposibilidad de sacar nuestra energía. Por favor, esto es una tradición. Sí. Es peor que los camiones de flechas en la frontera, nos tiran. De hecho, curiosamente lo que ocurre, Alemania hoy en día es un desastre, tiene que importar energía de todos los países circundantes. Y como tiene un mercado único, igual que lo tenemos nosotros con Portugal, el problema es que le tira de energía, por ejemplo, a los nórdicos, y como esa demanda cuenta como si fuese demanda interna, eleva los precios de la electricidad de los vecinos nórdicos, que están hasta las narices. Entonces, y a ver si protestan. Entonces, nosotros, como no hemos tenido nunca la posibilidad de pasar un cable por Francia y poder exportar al resto de Europa, el superávit de generación respecto de consumo que tenemos en España lo tenemos entero para nosotros, y es bastante significativo. Joder, qué cabrones trampas. Pues don Ismael, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy revelador el tema. Tenemos una posición que es envidiable, y si se aprovecha, pues oiga, podemos hacernos un nombrecito en el campo de la inteligencia artificial, instalando aquí centros de datos, que además la gente vendría encantada a trabajar aquí con el sol, la comida y todas las cosas. Se compensaría, sería la estupidez natural
artificial se compensaría con una inteligencia artificial muy necesaria, claro. Los ingenieros extranjeros aquí están felices. Gloria, ¿no? Felices, les encanta. Claro. Les encanta. Y sobre todo, como esto además es un mercado, sobre todo californiano, lo de venir a España es que les parece que están como en casa, o sea, están encantados. Pues a ver si alguien decide aprovechar las ventajas que tenemos. Oiga, para alguna que tenemos habrá que hacer algo con ella. Muchísimas gracias. Que tenemos muy mal El problema, claro, por decirlo así, ¿no? Muchísimas gracias, don Ismael Clemente, y nada, seguiremos atentamente este proyecto de instalación de centros de datos en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, a ver si sale todo adelante y bien. Gracias. Hacemos una pausa publicitaria y ahora sí, nos vamos a contar qué ha decidido el presidente taiwanés con los aranceles de Trump. ¿Taiwanés o tailandés? Taiwanés. Ah, te había entendido Tailandia. No, Taiwán. Cero. Eso ha dicho que cero. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. +5. La película provida más positiva. Eso lo digo, estaba perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar. ¿Por qué no quiere que su amiga se la tome? Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto. No, punto no. O sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo. Estreno en cines 28 de marzo 2025. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 27 minutos. Ya tenemos respuesta del gobierno taiwanés de Taiwán a Trump. Y la respuesta, pues, es la lógica. Yo creo que debería tomar la Unión Europea como modelo este tipo de respuesta. ¿Qué dice Taiwán ante la imposición de aranceles por parte de Trump? Bueno, pues primero que se va a sentar a negociar con Trump, sector por sector, el levantamiento de todos los aranceles mutuos existentes. Ojo, que va también a ofrecerle a Estados Unidos desmontar las barreras no arancelarias, lo típico. Pues resulta que quieren los fabricantes de, yo qué sé, carne en lata americanos vender sus latas en Taiwán, y resulta que hay no sé qué normativa taiwanesa que dice que la lata tiene que tener 23 centímetros y si no tiene 23 centímetros no puedes vender.
ese tipo de chorradas que se usan muchas veces, sobre todo en Europa, para desincentivar. Barreras de entrada se llaman barreras de entrada. Barreras de entrada. Entonces también va a negociar eso con Trump, quitar las barreras de entrada que existen en Taiwán y que no son de tipo arancelario. Va también a incrementar las inversiones taiwanesas en Estados Unidos para reducir ese déficit de balanza comercial. Va a montar grupos de trabajo para tratar de integrar más las cadenas de producción taiwanesas y americanas. Va a trabajar con las empresas taiwanesas para ver cómo pueden cada una de ellas contribuir, por ejemplo, trayendo componentes americanos a reducir el déficit comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ante la petición de Trump de, oiga, este déficit comercial es excesivo, pues Taiwán responde diciendo, bueno, pues vamos a negociar para reducirlo. Yo imagino... Por lo menos lo que están haciendo es ganar tiempo, eso de entrada. Bueno, hay que decir que Taiwán, por ejemplo, porque una de las críticas que hacía Trump era que como tenían un cierto monopolio, no es monopolio real, de los semiconductores. Entonces, claro que eso no podía ser y tal. Bueno, en Taiwán tiene una inversión, creo que es en Montana. Inicialmente fue de $10.000 millones y ahora está camino de los $50.000 millones simplemente para montar una gigafactoría de semiconductores. Es decir que, pero bueno, yo a lo que voy es decir, por mi parte, yo diría, yo el plan de Trump creo que lo entiendo, pero no creo que tiene unas incoherencias que a la larga van a ser posiblemente pueden provocar bastantes problemas, ¿no? Pero yo creo en la parte que nos toca es que yo diría primero a la Unión Europea que no se precipite en tomar, o sea, que es una tentación muy grande entrar en el juego y decir, bueno, pues tú me pones barreras, ahora te pongo yo más barreras, ¿no? Yo creo que eso es un error. Sería un error. Yo creo que la Unión Europea tiene tiempo porque va a haber muchas negociaciones, va a haber muchos cambios. De hecho, el propio Donald Trump ayer matizaba la cuestión de los aranceles, supongo, para lanzar un mensaje de cierto optimismo, porque no quiere otro lunes negro en las bolsas norteamericanas. Y bueno, yo diría que la Unión Europea que no se tire a la yugular, sino porque hay que pensar en las decisiones más inteligentes que puedes tomar. La política es eso, ¿no? No es una cuestión de yo los tengo más grandes que tú, los cataplines. Entonces yo creo que no se debe precipitar. Creo que tenemos diferentes problemas. Tenemos un problema, por un lado, a los españoles nos debería interesar y preocupar, porque dicen, nosotros con nuestra balanza comercial con Estados Unidos en realidad nos podría afectar negativamente en un 0,21% del PIB. Entonces decimos, es una cantidad relativamente pequeña, es decir, ¿no? En términos de dinero no es tan pequeña, pero bueno, en comparación con todo lo demás es pequeña, porque nuestros clientes no son Estados Unidos mayoritariamente, son otros. Ahora bien, también nos tiene que preocupar, eso es el efecto de primera ronda. El efecto de segunda ronda es que si esas medidas provocan un colapso, una recesión global, pues es evidente que nuestros clientes mayoritarios no van a tener la misma gana de comprarnos que en una situación más bollante. Entonces, el daño va a ser, a la larga, el daño va a ser para todos más o menos parecido, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una cuestión que tenemos que ver. La otra cuestión es analizar el problema que tenemos con la Unión Europea. Es que tenemos que estar en diferentes frentes. Y el problema que tenemos con la Unión Europea es que en lugar de ponerse chula y empezar a poner aranceles recíprocos, la Unión Europea debería pensar en una reestructuración interior de las propias barreras internas. Es decir, ante la posible dureza de unas negociaciones, que no tienen por qué acabar mal, igual acaban bien, lo que tienes que hacer es primero arreglar tu casa. Es decir, vamos a... fuera el viento ha cambiado y tiene mala pinta. Pues oiga, vamos a intentar ayudar, no como dice Sánchez, con créditos y con tal. No, señor, baje usted, quite usted barreras, quite usted impedimentos, quite usted incluso impuestos y quite usted regulaciones para que por lo menos la economía interna entre los países se dinamice. Entonces, esto es lo primero que debería exigir cualquier político, en lugar de lanzar soflamas, porque a mí me hace mucha gracia que ahora von der Leyen venga a decirnos que, claro, Estados Unidos no va a asumir, no va a arruinar y tal. Oiga, mire, pues posiblemente sea un problema añadido al que tenemos, sin ninguna duda, pero el problema principal ahora mismo es que ustedes han creado una cantidad de regulaciones que hacen están machacando los sectores. Un ciudadano español que gana una miseria, 15.000 euros brutos, al final de año, entre pitos y flautas, para que nos entendamos, esto ya habla de impuestos.
entre pitos y flautas, IVAs, tasas, multas, lo que sea, toda la complejidad de impuestos y de exacciones que hay en España, ha perdido a final de año más del 50% de sus ingresos para que estos mamones se lo lleven. Entonces, lo de aquí y lo de allí. Para que se lo lleven estos mamones y sus sobrinas. Y sus sobrinas, exacto. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ver. Ahora, bien, esto no nos quita que bajo mi punto de vista, el plan de Trump yo creo que va a tener muchos inconvenientes. Yo lo creo sinceramente, es decir, yo no he sido un crítico especial de Trump, Luis lo sabe. Cuando caían chuzos de punta siempre he pensado que podía ser un revulsivo, no porque me encantara Trump, sino porque sería un revulsivo para los que no me gustan. Hombre, revulsivo está siendo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a veces los revulsivos pueden ser positivos o negativos. Yo tenía una idea distinta, pero bueno, como no sé leer el futuro, no tengo una bola mágica, yo wait and see, es decir, voy a esperar y ver. Ahora bien, yo ya digo que el término de balanza comercial, tal como lo está manejando Trump, a mí me parece que es un error. Es un error porque, de alguna manera, además, fíjense, está diciendo, ya hemos tenido que aguantar durante bastante tiempo, votas mal, ¿no? Que nos ha irritado bastante, ¿no? Sé que usted vota mal, no sabe usted votar. A mí no me ha irritado, yo se lo he agradecido. El discurso de Vance en Europa se lo he agradecido. Es decir, el discurso general de cuando sale un resultado que no nos gusta, usted vota mal. Ese es el discurso. Trump está diciéndole a los consumidores, a los ciudadanos norteamericanos, que consumís mal. Porque yo me acuerdo que vi hace poco un documental muy interesante de un norteamericano que le contrata a una compañía de camiones europea para que lleve un camión europeo que es completamente distinto de lo que hay ahí, y para que vea, sondee y hable con los propios camioneros, lo prueben y va a las ferias de camiones y tal, ¿no? Y entonces te das cuenta que los norteamericanos son muy patriotas, pero son gente que tiene mucho sentido y sabe consumir. Sabe elegir. Bueno, claro. Entonces, claro, yo digo esto porque el sector de los camioneros, muchos sabemos que es un sector muy típico americano, ¿no? Es muy... Sí, tiene ahí una gran raigambre, es un país muy grande, donde ser camionero es casi como ser torero aquí, que de alguna manera, ¿no? Sí, porque aquí ser camionero ya es cada vez más muy típico europeo, ¿no? O sea, tenemos unos problemas para encontrar camioneros españoles. Claro, es todo un problema, pero bueno, ya termino. Entonces, lo que ves en el documental es que los norteamericanos que tienen su Pitbull, que son los camiones esos de morro, que los ponen muy chulos y tal, y dices, estos tíos, claro, verán esto, se montan y dices, es una porquería europea. ¿Qué va? Al final, la inmensa mayoría dice, y usted, si esto lo trajéramos aquí, lo compraría. Es mucho mejor que los nuestros. Es decir, ¿sabes? Es decir, no lo dicen con un desapasionamiento absoluto. Es decir, ellos son gente que está muy bien educada en el consumo, pensemos que no. Entonces, yo creo que esto no es bueno para los norteamericanos, no va a ser bueno. Yo creo que para nosotros en el consumo estamos todos también. Yo creo que aquí también la gente le gustaría adquirir bienes y servicios. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que está usted planteando. Yo estoy completamente de acuerdo. Borja, un coche norteamericano de la industria norteamericana tiene el 60% de componentes de diferentes países. Ya. 24 países pueden llegar a intervenir en la fabricación de un coche norteamericano. Otra cosa que dice Trump, y que no estoy de acuerdo, es verdad que el sector servicios y tecnológico es una masa importantísima de la economía norteamericana, pero lo que no se dice es que la industria norteamericana, el sector industrial, lleva creciendo en los últimos años. Y no hace más que crecer. Es errático, a veces crece mucho y otras veces crece menos, pero no hace más. La tendencia es de crecimiento, es decir, el sector norteamericano de la manufactura. Yo creo que se está aplicando, o sea, es decir, el problema, se están viendo unas cifras y se dice, el sector tal corresponde, ¿qué empresas representan a ese sector? Firmas que se supone que son firmas americanas, tienen su sede, lo que sea. Entonces se dice, pues estamos creciendo, no sé qué. Esas firmas están... Los propietarios viven en dos costas. El problema de Estados Unidos es que les va muy bien y económicamente les ha ido muy bien y financieramente les va muy bien. Y hay personas que viven en las dos costas, en la este y en la oeste, y les ha ido cada vez mejor y son cada vez más ricos, etcétera. Pero hay toda una clase media en el centro de Estados Unidos que ya no produce. Pero Borja, es que eso es lo que yo me he intentado averiguar por qué pasa eso. Es decir, yo soy de la opinión, además, yo creo que
Publicaba hoy un artículo muy interesante de Fernández Villaverde, que es un hombre que yo creo que conoce la economía, y estoy de acuerdo con él. Yo creo que el problema fundamental de Estados Unidos es una política fiscal y financiera, y sobre todo de incentivar un ahorro tal, que habría que arreglar primero. El gran problema de Estados Unidos es ¿por qué ha llegado Trump al poder? Gran problema... Trump ha llegado al poder aupado por gente que llevaba toda su puñetera vida trabajando en la industria americana y que de repente se encuentra con 50 años que le ponen en la puñetera calle porque su empresa ha externalizado la producción a México o a China o a cualquier otro país. Eso es un fenómeno que es real. Y son precisamente esos desheredados de la globalización, los que han perdido con la globalización, los que al final han dado el diferencial para que Trump ganara las elecciones en 2016 y en 2024. Entonces, ese es un fenómeno que está ahí. Mucha industria se ha deslocalizado y podemos decir, no, pero a cambio, pues oiga, las empresas de Wall Street han ganado mucho dinero, sí, pero eso no le resuelve el problema al tío que perdió su trabajo con 50 años en Ohio. Entonces, Trump viene a dar una solución a eso tratando de reindustrializar. Se podía llegar a permitir eso incluso yo creo que si no fuese además un problema de seguridad nacional. Es que hay un momento en que ya ni siquiera es un problema económico, porque podían decir, oye, pues seguimos así, ¿qué se le va a hacer? Nosotros seguimos manteniendo nuestras empresas fuera. Esto, claro, evidentemente es un mundo maravilloso, es un mundo que también es verdad que ahora tenemos mucha tendencia a esas comparaciones, y a mí me entusiasmaba Ronald Reagan. A mí Ronald Reagan, cuando yo estaba vivo cuando entró y tal, y era jovencillo, pero me sorprendía mucho las caricaturas que se le hacían y todas las críticas, y yo lo seguía, y yo apostaba por la política de Ronald Reagan. Me parecía que era sensata, y luego al cabo del tiempo acabó demostrando ser uno de los mejores, si no el mejor presidente que haya podido tener los Estados Unidos. Muy eficaz y muy bueno, y además un presidente que lideró verdaderamente el mundo libre y el mundo occidental, y todo el mundo entusiasmado y encantado. Pero tampoco se puede hoy en día trasladar 1980 a 2025 porque no es el mismo mundo. Y en aquel entonces, pues tú puedes decir, oye, nos interesa producir... Primero porque vas a ir a que siempre... Luego ahora está muy curioso. Ahora vienen los mismos que te podían estar criticando, que hay niños vietnamitas cosiendo balones de fútbol, que yo he tenido discusiones con gente, es que esto no puede ser, eso es explotación de menores, tal. Digo, es que la alternativa que muchos niños de 12 años tienen si no están cosiendo balones de fútbol es ir a un prostíbulo en Tailandia. Que eso también es verdad. Y dicen, los niños van voluntariamente a coser balones de fútbol. Que no es lícito. A ti no te gustaría ver a un niño de 12 años cosiendo balones de fútbol, por supuesto. Pero nosotros ya hemos pasado por esa etapa. El problema es que el primer mundo ya pasó por la etapa de coser balones de fútbol. Y hay otro mundo que está creciendo. Se ha olvidado que aquí hace 100 años íbamos con alpargatas. Claro, entonces... Y trabajaban los niños de 14 años. Y luego levantabas un palmo y ibas al campo. Quiero decir, entonces, si tú privas a esos países emergentes o en desarrollo de una fase, y esos países han pasado por esa fase, y la han aprovechado, el problema es que ya la han pasado. El problema es que ya no están en esa fase, y de repente dicen, ya no son solo países en los que haya empresas extranjeras que estén produciendo y tal, no sé qué, es que ya empiezan ellos y se hacen. Y de repente miras y dices, todo el material que se fabrica en el mundo se está haciendo fuera de nuestro territorio y está fuera de nuestro alcance, y no tienen un control, y hay cosas que son demasiado sensibles como para que de repente un país como Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, dice, vale, muy bien, que el tener déficit comercial o no es esencialmente el índice que va a decidir si es un país que te vaya bien o te vaya mal, porque se puede perfectamente estar como estaban ellos y no pasaba nada. Pero es que es un problema de seguridad nacional, y todo esto verdaderamente lo han planteado como una cuestión de decir, es que nos van a dominar. Eso, yo lo que discuto es la coherencia de esas políticas en cuanto a los resultados que vayan a proporcionar. Es mi punto de vista, que tengo muy serias dudas de que eso vaya a ser, al final, vaya a funcionar como esperan que funcione. Yo creo que de entrada van a castigar de entrada a sus propios trabajadores, porque es inevitable. Es decir, los aranceles lo que hacen es encarecer las cosas o favorecer la producción interna, pero también más cara. Hay un caso donde los aranceles no encarecen las cosas, y es cuando los quitas. Y, por ejemplo, es lo que van a hacer Israel, Vietnam o Taiwán, negociar con Estados Unidos. Si Estados Unidos, lo que dice Trump no es te voy a poner aranceles y te fastidias, sino te voy a poner aranceles porque tengo un déficit comercial descomunal. Lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que estar compuesto de dos patas. Primero, vamos a hacer más fluida la economía y el tránsito de mercancías. Quítame tú también tus aranceles y tus barreras y yo te quito los míos. Y segundo, políticamente elige
O estás con Estados Unidos o estás con China, pero cerdear entre las dos orillas no. No, bueno, si la cuestión es simplemente de lo de siempre. Es como lo de siempre. Tienes un plan, y el plan puedes tenerlo pensado o no. Puedes tenerlo pensado. Es decir, si la cuestión es que es un plan es arriesgado, que rompe completamente precisamente el modelo de éxito ahora mismo de Estados Unidos, es decir, lo que ha permitido. Eso es el problema es que el problema es que yo creo que hemos dado por hecho que es un modelo de éxito, y creo que lo que acaban de levantar de la mano es decir, no es un modelo de éxito. No, es decir, el modelo, lo que le ha permitido a Estados Unidos ser una superpotencia, lo que le permite es este modelo. Que ese modelo no tiene ningún sentido cambiarlo, entonces. No, déjame. Si la cuestión es que decir. Es que las cuestiones, decir, radicales, de cambiamos todo, o damos un vuelco como un calcetín al modelo, tal, pues yo creo que en este caso, para Estados Unidos, no va a ser bueno. Es decir, no va a ser bueno ni para ellos, ni para los demás. ¿Sabe dónde está el error en ese razonamiento? Decir, para Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos? No, para el resto. ¿El tío que pierde su trabajo en una fábrica en Ohio? ¿O el tío que resulta que va de progre chupi guay comprándose un coche ultraeléctrico? No, pues si van a pagar, y gana dinero porque invierte. Y de hecho, este plan, cuando ya la entrada del desplome de la industria, o sea, del precio del barril de Brent, va a provocar despidos y pérdida de trabajo a los trabajadores que son no precisamente trabajadores de Yale, sin de la Universidad de Yale. Sin embargo, al resto de los americanos les va a abaratar no les va a abaratar la gasolina. Yo no creo que vayamos a ver resultados tan cercanos. De hecho, luego se encarecerá. Se porque, claro, cuando elimines todo el sistema productivo que había montado en base a un negocio masivo con una rentabilidad alta, pues eso hará que la gasolina realmente vuelva a subir. Que el petróleo baje es malo. Es curioso. No, decir, lo que es malo es que suba. No, lo malo es que las cosas se muevan a lo bestia. Es decir, que suba eso tiene una explicación. Es decir, que también suba mucho, pues es un malo. Que se desplome es malo. Es que todo lo que sea un shock Estados no Unidos es bueno. Está compitiendo en esa guerra comercial, en esa guerra mundial, en esa guerra por el dominio mundial. Está compitiendo con una pierna atada, que gracias a Dios vivimos en la sociedad que vivimos, que todos apreciamos vivir en Occidente y vivir en una sociedad libre, una sociedad que te permite. China no lo es. China, hay mucha gente que te dice, China es un país capitalista. Digo, un cuerno. China no es un país capitalista. Yo estaba en China trabajando y he ido allí y sé lo que es ir a China, que es, ven, enséñame cómo se hace. Todo el sueño occidental siempre es, así se me abre el mercado chino, porque es lo que te pone como cebo. Usted venga aquí, fabricamos juntos, hacemos esto, no sé qué, no sé cuánto, y entonces... Y delante tienes 800 millones de consumidores a los que nunca vas a acceder, porque tú no accedes a los consumidores chinos. Ellos, una vez que ya han aprendido a hacer lo que querían, entonces te dice, ha sido un placer, los consumidores chinos son míos. Bueno, es que el modelo chino ese es un modelo catastrófico. Quiero decir que el mundo ahora mismo tiene dos grandes potencias que compiten en desigualdad de condiciones. Estados Unidos compite en unas condiciones en las que, por ejemplo, Donald Trump se tiene que enfrentar a los midterms dentro de 2 años. Tiene unas elecciones que le puede costar el legislativo. Y entonces, si quiere llegar en buenas condiciones, tiene que ofrecer unos resultados. Y para que esos resultados, haciendo los cálculos que hayan hecho, que yo insisto, yo tampoco soy economista, yo lo que no apuesto es por pensar que es una idiotez. Quiero decir, me niego a pensar que es una idiotez. Yo no digo que es una idiotez. Creo que es una apuesta. Pero creo que es una apuesta con... Y creo que es una apuesta que tiene riesgos. Incoherentes. Creo que es una apuesta que tiene riesgos y creo que es una apuesta que ellos de alguna manera han contemplado y han dicho, lo que no podemos es seguir con el modelo tal cual estaba. Eso, y yo no soy quien para decirlo, yo repito las voces de personas a las que les doy crédito y me parecen autorizadas. Hay otras que pueden decir otras cosas, pero prefiero dar un margen de confianza a un presidente cuya presidencia yo me alegré mucho cuando la obtuvo, por lo que representaba y frente a quién, porque es que la alternativa era Kamala Harris. Y entonces Kamala Harris no habría hecho esto, seguro, pero a lo mejor Kamala Harris a corto plazo las bolsas hoy no estarían dándose el batacazo que se dan, pero a lo mejor dentro de 2 años Estados Unidos estaba en una situación infinitamente peor, y yo no quiero que Estados Unidos... Y dentro de 20 años todos hablando chino. Todos hablando chino, quiero decir, que ese tipo de cosas... yo creo que lo de hablar chino, es decir, hay 2 cosas que yo creo que hay que empezar, que podemos aprovechar para apuntar, a mí me gustaría, por ejemplo, y es eso de dar por supuesto que China iba a ser coronar como la primera potencia en cuestión de un tiempo. Yo he sido de la opinión siempre que eso nunca se va a producir. Porque el peor enemigo de China es el propio gobierno chino. Entonces, China creo que tiene un Producto Interior Bruto de 17 billones de dólares
y que Estados Unidos tiene 23. O sea, la distancia es una distancia considerable, ¿eh? Entonces, yo no creo ¿Cuánto se ha reducido esa distancia en 10 años? Ya, bueno, sí me da igual. Pero es que China está creciendo así y Estados Unidos está creciendo así. Sí, no, pero China, por ejemplo, ahora mismo ya, ¿no? Si todo cae por su propio peso. Es completamente cierto eso que dice Javier. Todo cae por su propio peso. Que tampoco, porque es verdad que yo también estaba en discusiones de gente que poco menos que te hablaba de China, decía, esto sí, es que eso no va a ocurrir, pero no va a ocurrir porque Xi Jinping se ha empeñado en que no ocurra. Pues no va a ocurrir. Porque Xi Jinping se ha empeñado en dirigir la economía china. Y de hecho lo que hay en China ahora mismo es un enorme descontento y además un bajón moral, digamos, de ánimo de los propios emprendedores chinos, que no están bajo el ala protectora del Partido Comunista Chino, y han decidido bajar los brazos. Han dicho, bueno, pues si esto es lo que hay, me vuelvo a mi pueblo, ¿no? Es decir, porque el plan era que tú me dejabas a mí una cierta libertad económica si no me metía en política, pero resulta que no meto en política y encima me quitan la libertad económica. Entonces esto ya no puede funcionar. Y yo creo que China es el peor enemigo de sí mismo. Entonces, es el peor. De hecho, tiene un problema muy gordo. Le va muy bien y ha levantado la suspicacia de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, en cuanto Xi Jinping, a las primeras de cambio, que ha habido alguna tensión, ha amenazado con restringir las exportaciones de tierras raras. Bueno, las acaba de restringir. Pero no es la primera vez. Es la baza más fuerte que puede tener ahora. Ya lo había hecho, lo había insinuado varias veces. Eso es una estupidez, porque claro, dependes también. Es decir, lo que tenemos que entender es que el mundo no es globalismo. El globalismo es un intento de politizar la globalización. Pero hay que entender que el mundo está globalizado y que unos dependemos de otros. Entonces, China se equivoca si se cree que puede imponer un orden chino. Porque rompe esa dependencia. El mismo secretario del Tesoro del que hemos hablado antes, una de las cosas que decía el otro día en la entrevista con Tucker Carlson es, porque Tucker Carlson le decía, ¿y qué tipo de contraataque podemos esperar por parte de China? Porque claro, dice, o sea, la conversación se centraba mucho alrededor de la cuestión china porque es lo que verdaderamente más les interesa. Y él decía, es que yo creo que no tienen maniobra para contraatacar, porque es que dependen de nosotros al final. Es que China depende, porque China fabrica y hace y es muy fuerte y tiene una producción muy grande, pero nosotros somos quienes les compramos todo el material que fabrican allí. No, bueno, es decir, ahí el mercado interior también era importante. Lo que pasa es que ahora mismo, como están con una crisis de caballo, van a tener más dependencia de las exportaciones que nunca. Yo creo, pero es verdad que, por ejemplo, para los coches eléctricos, China no había desembarcado todavía en Europa porque no era capaz todavía de satisfacer su propio mercado interior. Eso es así. Por cierto, hay una cosa muy curiosa en China, que en diferentes regiones se está prohibiendo que aparquen los coches eléctricos en los parkings subterráneos. Sí. Que tienen que aparcar en superficie. Porque ha habido una oleada de incendios. De coches eléctricos. Es una curiosidad para que veamos la ecología, el ecoprogresismo, que al final acaba mal, ¿no? Por mi propia experiencia personal en el campo en el que yo he trabajado con unos y con otros, una de las razones, cuando hace ya tiempo alguien me decía, no, pero China, fíjate, yo digo, por la experiencia que yo tengo, que es un trabajo más creativo, lo que siempre planteaba es, China no puede superar a Estados Unidos en aquel entonces, estoy hablando de hace 10 años, porque las reuniones creativas están capadas. Hay miedo a hablar. O sea, yo he estado en reuniones creativas en un sitio y en otro y tú notas que flotaba en lo alto de las cabezas del ambiente porque hay un representante. No ser demasiado creativo. Hay un representante del partido. Entonces, cuando alguien tiene una... ¿qué se os ocurre? ¿Qué os parece? Y tal. Y todos miraban al representante y nadie decía ni mu porque dice, el que hable mañana está recogiendo arroz en Manchuria en lugar de estar aquí sentado. Es así. Sí, en Manchuria va a recoger arroz, va a recoger piedra. O lo que no sé lo que hay en Manchuria. He dicho Manchuria por decir... Pero que era peor que eso. Quiero decir que es así. Y cuando me empecé a preocupar no es porque China no ha cambiado, sigue siendo así, seguro. Las reuniones, yo estaba con Mr. Lee, amabilísimo y tal, nos llevaban a comer y todo, y venían con una cohorte de gente que todo el mundo... Y luego venían uno por uno a verme a mí y decía, a mí me gustaba mucho Mulan, que Mr. Lee había dicho que Mulan no le gustaba y tal, y luego resulta que sí. Pero bueno, cuando me entró miedo a mí, verdaderamente es cuando... empecé a asistir a reuniones creativas en estudios con los que yo había trabajado, como Disney, Netflix, entonces todavía no había existido. Y cuando vas a las reuniones en estudios de Hollywood,
y empiezas a ver que existe la misma nube de terror a hablar, porque eso ha empezado a suceder en Occidente por la política woke. Y ha empezado a suceder en estudios en los que de repente, y yo he estado en reuniones que se han hecho Zoom, hemos hecho todos, y más a partir del COVID, y entonces de repente viene el director creativo, el productor, el no sé qué, el guionista, y de repente hay una señora allí sentada y pone, y es una comisaria de diversidad, equidad e inclusión. Y está presente para levantar la mano y para tocar el timbre rojo cuando haga falta. Si alguien dice un comentario, si alguien tiene una idea, si alguien no sé qué, bueno, la diferencia si el protagonista ya no tiene... En China es que ese tipo de cosas como el wokismo todavía hemos tenido lo suficiente libertad y entusiasmo porque haya un movimiento de contestación cada vez más intenso. Sí, y entonces ahora se está revirtiendo... Que no era el de Kamala Harris. Ojo, se está revirtiendo gracias a que una bala falló por 1 centímetro la cabeza de Trump. Si no, no se estaría revirtiendo. Creo que el wokismo... Iba la bala, yo creo que el wokismo, como esas frases que a mí me encantan de Don Luis, la veo utilizando además, el copyright es suyo. Yo creo que en general, buena parte no de la estadounidense solo, sino de la sociedad occidental, estaba del wokismo hasta el gorro de pipas. Sí, pero había y eso, tarde o temprano, es decir, ninguna sociedad puede vivir permanentemente la mentira. ¿Cómo está la sociedad china con su Partido Comunista Chino? Pues hasta el gorro de pipas desde hace un huevo de tiempo y no se lo pueden quitar. O sea, dependiendo. Si una autocracia se consolida, por eso digo que nosotros todavía no éramos una autocracia, estábamos bastante... decir, esto es como decir que todavía que en Rusia pues más o menos estamos como... No, en Rusia, o sea, aquí todavía no hay la epidemia de balconing que hay en Rusia cada vez que alguien discrepa, ¿no? Que se cae accidentalmente por una ventana, ¿no? Entonces, es decir, evidentemente, es que hay que separar. Yo es la discusión que he tenido incluso con Borja en redes sociales. Hay que separar, porque tenemos que ser capaces de separar para cada amenaza o cada situación, desarrollar la estrategia correcta y el análisis correcto. Entonces, nosotros tenemos un problema con Europa, con la Unión Europea, no con Europa. Y con nuestros gobernantes, no son los de la Unión Europea, son los propios, es decir, los de cada nación. Entonces, debemos arreglar nuestra casa, debemos reaccionar a lo que haga Trump con inteligencia y sin precipitarse, y sobre todo favoreciendo y fortaleciendo nuestras propias posibilidades. Hay que mirar por nosotros, que ellos miren por Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Bien. Pero yo quiero mirar por aquí. El problema es, hoy se reúnen. ¿Usted tiene toda la confianza del mundo en que se reúnen y cuando se reúnen van a pensar en Europa? ¿Y en el bien de los europeos? Van a pensar en... O sea, es que nosotros tenemos que exigir eso. Pero Macron... todos se ponen detrás de una bandera azul con las estrellas. Bueno, Macron es mucho histrionismo, pero luego yo creo que es que cada uno... El problema es que aquí hay una serie de partidos que por lo menos tienen la decencia de decir somos patrióticos o lo que sea, y yo quiero defender los intereses de mi nación, y luego nos agrupamos todos y a ver si nos coordinamos para hacer más fuerza juntos, y hay otros que te dicen que no, que ellos han superado esa barrera y que ellos están en una entidad supranacional, cuando en realidad dices, pero si estáis en lo mismo. Y se ha visto con lo de Ucrania, en cuanto llegó Donald Trump, iban desfilando uno a uno. O sea, Macron hizo una jugada, una 20-40 por aquí, por allá, y mientras los otros estaban en Kiev haciéndose una foto, Macron cogió un avión en dirección contraria y se fue él solito, sin encomendarse a Dios ni al diablo. Él se fue a Washington. Bueno, ya sabemos cómo Francia ha funcionado tradicionalmente. Es decir, que la Unión Europea funciona así. Entonces, en esta situación... Perdón, mañana nada se sabe. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Don Luis, le traigo las respuestas a la pregunta que lanzamos esta mañana. ¿Qué cree que harán las autoridades de la Unión Europea como respuesta a los aranceles de Donald Trump? Ya saben ustedes que los 27, los ministros de comercio, lo que llaman comercio en algunos sitios, se van a reunir precisamente hoy en Luxemburgo a propósito de las decisiones que van a tomar respecto a estos aranceles, si va a haber represalias o no. Las opciones que dábamos eran 4. La primera, no van a hacer nada en la Unión Europea. La segunda, van a fijar contraaranceles. La tercera, van a ver cómo sacar tajada. Y la cuarta, yo qué sé, oiga. ¿Ustedes qué votarían? Es que si van a ver cómo sacar tajada, tuviese una postilla para su propio país, yo habría votado, desde luego, que no, o sea, habría dicho esa no. Pero como no está especificado, puede ser sacar tajada para sí mismos o para sus partidos, etcétera. Entonces, yo creo que puede ser la más acertada. ¿Usted qué cree que harán? O sea, depende de quién se lleve la tajada. Oye, nada bueno, me temo. O sea, es que me vale cualquiera que sea mala. Claro.
El caso es que la que yo había votado, la de Yo que se oiga, es la menos apoyada por la audiencia, un 7% apuesta por esta opción. Yo decía lo de Yo que sé porque es que es 100% imprevisible, ¿no? Lo que pueda pasar en la Unión Europea. Con los idiotas se sabe más o menos lo que suelen hacer, ¿no? Aún así a veces sorprenden, ¿eh? Que sí, bueno, también es verdad, pero le dan alegrías, le dan disgustos, incluso dentro de lo previsible. Si me dan una alegría, me encantaba. Hombre, eso sería maravilloso, efectivamente, yo me apunto, pero lo cierto es que dan sorpresas y a veces no de las buenas. Bueno, el caso es que la mayoría de los encuestados en Twitter, el 62%, apuesta por la opción de ver cómo van a sacar tajada. Y en esa línea, pues claro, no especifican si es tajada a nivel personal, es tajada personal, a nivel de país, en fin, a nivel de la Unión Europea, ¿qué está pasando ahí? La siguiente opción más votada con un 19% de los apoyos es la de fijar contra aranceles. Hay un 12% que dice que no va a hacer nada. A veces no hacer nada es la peor de las opciones, porque en sí es una decisión de dejar pasar el tiempo y procrastinar, ¿no? Que esto pasa muchas veces. Eso era muy de Rajoy, ¿no? Sí, que se solucione solo, pues como Cataluña, ¿no? Y ya se apagará el incendio. A veces hay momentos en los que lo mejor es no hacer nada. Exacto, pues así nos quedamos, claro. Ese es el caso, efectivamente. Bueno, en comentarios en Twitter, por ejemplo, hay quejas, don Luis, porque faltan opciones. Nuestro querido Crispal dice, me falta la opción imponer un nuevo impuesto a todos los europeos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Hay cierto, ahí me ha dado. Hay otro tuitero que se llama Carlos López que dice, falta la opción que yo creo que será la real. La Unión Europea acabará cediendo y negociando. Es tan absurdo no hacerlo que no podrán mantener el berrinche anti-Trump. Esta es otra opción que nos proponía Carlos López. En las publicaciones de YouTube, Huma Freeride dice, la forma de la Unión Europea de sacar tajada de los aranceles impuestos por Estados Unidos, como siempre, pasará por el esquilme fiscal de los ciudadanos de los países miembros. En especial en España. Y si no, pues tiempo al tiempo, ya lo veremos. Eso es una apuesta casi segura. Y luego en el chat hay críticas a que se hable solamente de estos temas, de los aranceles. Dice Filosofía Áurea que por qué no seguimos hablando de las corrupciones del gobierno, de las malversaciones económicas, de los delitos de prevaricación, del robo constante de estos sinvergüenzas, y nos estamos poniendo ahora con Donald Trump. Yo se lo explico a esta amable contertulia. Yo, encantado de hablar de las corrupciones, pero cuando haya noticias significativas, es decir, incidir todo el día en lo mismo y se ha descubierto otra sobrina de Ábalos y tal, hombre, pues si es muy llamativo el asunto, pues lo comentamos, tiene razón también, porque hay que atizar, y yo creo que es la primera tertulia en la que he estado, en la que no se ha tratado política nacional en absoluto, no ha salido... Tampoco somos de hecho, yo creo que... Un momento, ¿no se ha tratado política nacional? Hombre, no, también nos afecta a nosotros. No, sí, pero ni siquiera, porque quiero decir que esto de lo que hemos hablado, luego hay una proyección en política nacional que es particular en España. Precisamente porque Obiscal fue a Washington, entonces eso ha traído problemas. Quiero decir que a mí me preocupa mucho... El que va a reunirse allí... Se preocupa de cosas así que... No sea tan preocupado, hombre. ¿Qué más cosas dicen, querida Carmen? Un último comentario es de Genaro González Alonso en el chat de YouTube, que dice, lo mejor que les ha pasado a los políticos globalistas europeos es que haya ganado Donald Trump. Ya tienen al culpable y al chivo expiatorio de su mala gestión y de la ruina de Europa. La verdad es que como excusa, ¿verdad?, les está viniendo bastante bien. Si va la cosa mal, pues va a ser... Pues no parece al hilo de las encuestas en Alemania o en Reino Unido que la excusa les esté funcionando mucho, ¿eh? Así, entre ustedes y yo. Bueno, don Borja Montoro, el preocupón, muchas gracias. Bueno, por la muchas gracias, ya para la próxima. Don Javier Venegas, que lleva hablando de estos temas del problema chino años y años y años a través de Disidentia. No dejan de leer ustedes Disidentia. Y luego te dicen traidor, no. Yo no me he movido donde estoy. Lo que pasa es que me preocupa mucho mi país. Doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes y a un los placer, oyentes como por siempre. Mandárnosla. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hacer una petición: que todo no dependa de otros, por favor. Buenos días, don Paco. He tenido muchas vivencias, igual que todo el mundo. Estas vivencias han hecho que muchas veces un servidor nade como un salmón, es decir, contracorriente. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Cuando era niño, recuerdo a mis mayores hablando sobre el boicot al que habían sometido a España. Con el tiempo comprendí. Tuve amigos cuyos padres simpatizaron con aquella república donde estaba prohibido decir
¡Viva España! Y solo se permitía dar vivas a Rusia. Recordemos que la Rusia comunista fue aliada de Hitler y después fue traicionada a esa Rusia por el Führer y Alemania. Entonces se unió a América y a Inglaterra. Stalin, Churchill y Truman estuvieron repartiéndose parte de Europa en Potsdam. España no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero Stalin no perdonaba que España hubiese resistido a las masacres socialistas comunistas. Y los aliados le crearon lo que ahora se llama un cordón sanitario a nuestra nación. He crecido viendo cómo se votaba el título 8º de la Constitución, creando las 17 autonomías que tenemos. He vivido en OTAN no, y después OTAN sí. Estupefacto estoy, en vez de ver a Europa que no está unida, que han creado una burocracia brutal que nos separa del sentido común, como pasa en España, donde todo es privado, pero casi todo es arrebatado por los gobiernos. En 2001, Aznar eliminó ese servicio militar obligatorio, cuando ahora en Europa se habla de reinstaurarlo. Nos desarmamos porque para eso tenemos el gigante americano que nos protegía. Ahora Trump dice que ya está bien, que si queremos armas y preparación militar, que lo hagamos nosotros. Que ya está bien de ver cómo se gasta el dinero y la sangre estadounidense mientras tiramos el dinero en Europa. La era woke está pasando y tendremos que ponernos las pilas con la eliminación de burócratas inútiles, ocupas con más derechos que un trabajador honrado, una inmigración ilegal convertida en invasión, volver a poner el sector primario en su sitio y los corruptos fuera, los falsos profetas del clima sin límites fuera. Contra todo eso y a favor del pueblo está el partido Vox y por supuesto un servidor. Mañana más y mejor. Punto final.